El episodio anterior de Sueños de Libertad dejó a la colonia en un estado de conmoción general. Damián, movido por la desesperación y la culpa, consiguió que el sargento Zabalza liberara a José Merino. Sin embargo, cuando un coche abandonó a José malherido frente a la fábrica, la aparente victoria se convirtió en angustia. Gaspar lo encontró y lo llevó al había manipulado a más personas de las que imaginaba. Andrés, por su parte, sintió como el pasado que había intentado enterrar volvía a golpearlo con fuerza. Aunque ambos decidieron guardar silencio para proteger a Julia, ese pacto generó una tensión latente que pronto despertó las sospechas de Gabriel. El regreso de José cambiará la vida de Cristina, que se enfrenta a su pasado más doloroso. Digna intentará reconciliarse con los suyos, y Gabriel sufrirá una derrota que lo dejará al borde del colapso. En medio de todo, Begoña tomará una decisión que lo alterará todo: revelar su embarazo a un hombre que ya no reconoce. Más humano. A su alrededor flotaba un olor a desinfectante y tabaco, un aroma que parecía propio de los reencuentros tardíos. Cuando José despertó, el primer gesto fue buscar su mano. No dijo nada, solo la miró. En ese intercambio breve, Cristina sintió que el rencor se disolvía poco a poco. Entre los pasillos, los rumores empezaban a correr. Algunos empleados de la fábrica hablaban del regreso del hombre, otros del estado de ánimo de Digna, y algunos, con tono de miedo, mencionaban la actitud de Gabriel. En casa de los de la reina, Begoña se preparaba un café sin probarlo. La noche anterior había hecho de silencios y miradas que siempre decían más que cualquier palabra. Andrés, mientras tanto, había pasado la mañana en la fábrica. La reunión con los americanos se aproximaba y él intentaba mantener la calma. Sabía que Gabriel había intentado manipular el trato, pero decidió no entrar en su juego. Quería
del documento era una herida a su orgullo. Encendió un cigarrillo que no fumó, dejó que el humo se apagara solo, y se quedó mirando por la ventana. A lo lejos, vio a Begoña cruzar el patio. El gesto sereno de la mujer lo perturbó. Había algo en su mirada que lo inquietaba. No era miedo, sino distancia. Sentimientos familiares. Digna lo miró con lágrimas contenidas. Sabía que no todos podían hacer lo mismo, y que Damián, pese a su gesto con José, seguía siendo una piedra inmóvil en medio del camino. En el despacho de Damián, el aire era denso. Sobre la mesa quedaban papeles sin firmar y una copa a medio llenar. Fue el primer gesto de paz en mucho tiempo. Al día siguiente, la fábrica recuperó su actividad habitual, pero el ambiente era distinto. Los empleados notaban la tensión entre Gabriel y Andrés. Durante la reunión con los inversores, el contraste entre ambos fue evidente. Andrés habló con seguridad. Durante unos segundos se miraron sin decir palabra. En los ojos de Gabriel había una mezcla de rabia y desconcierto. En los de ella, un cansancio profundo. El silencio entre ambos fue tan tenso que cualquier frase hubiera sido innecesaria. Gabriel entendió que la mujer que tenía delante ya no era la misma que había intentado dominar. Horas después, Begoña regresó a casa de Luz. La conversación con Gabriel la había dejado vacía. Sentía que su relación se había convertido en un campo de batalla. Luz la observó en silencio. Esa misma noche, Gabriel lo supo. No por una confesión directa, sino porque comprendió el cambio en el comportamiento de ella. La noticia lo golpeó con fuerza. Por un lado, el orgullo herido. Por otro, el miedo a perder el control definitivamente. En la soledad de su casa, la rabia lo consumió. Intentó justificar lo ocurrido. Rostro, pero por dentro era un torbellino. La confesión que había hecho a Luz la había dejado vacía, como si por fin hubiera soltado un peso, aunque no supiera qué hacer con la libertad recién adquirida. Aquella mañana se obligó a cumplir su rutina. Supervisó el trabajo en la sección de envasado y revisó algunos pedidos con la misma precisión de siempre.
suficiente para iluminar el desorden que lo rodeaba. Los papeles del contrato con los americanos seguían sobre la mesa, testigos silenciosos de su derrota. No había dormido en toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos veía a Begoña alejándose y, detrás de ella, el eco de la palabra que lo perseguía: embarazo. Durante años cualquier intento de confrontación solo lo haría quedar más expuesto. Optó por desaparecer por unas horas, dejar que el silencio lo ayudara a pensar, aunque en realidad el silencio solo amplificaba el ruido dentro de su cabeza. En el dispensario, Cristina permanecía junto a José, observando su respiración lenta, regular. El frecuencia. Su vínculo con Cristina había crecido con los meses, y la historia de José le despertaba una ternura especial. Aquella mañana le llevó unas flores del jardín y se quedó un rato a conversar. Hablaban de cosas simples: el clima, el trabajo, los rumores de la fábrica, pero ambas sabían que detrás de esas palabras y prudencia, consciente de que perdonar no significaba olvidar. Luis, en cambio, mantenía una actitud más comprensiva. Su matrimonio con Luz le había enseñado que las heridas familiares se curan con tiempo y silencio, no con palabras apresuradas. En las noches, Digna se quedaba despierta frente a la ventana, reprochaba no haberse alejado antes. Quería creer que lo suyo con ella había terminado, pero la realidad le demostraba lo contrario. Cada vez que coincidían, percibía una conexión que ninguno de los dos podía negar. Sin embargo, el presente no le daba margen para las nostalgias. La empresa necesitaba resultados, y Gabriel se manipularlo todo, y ahora descubría que las personas no se doblan como los contratos ni los acuerdos. Begoña había tomado una decisión que él no podía revertir, y eso lo descolocaba más que cualquier derrota profesional. Al día siguiente, en el dispensario, Luz preparaba la medicación de José mientras Cristina revisaba unos documentos.
Tasio comunicó oficialmente que el acuerdo con los americanos había sido un éxito, y los obreros celebraron discretamente. Para la mayoría, aquello representaba estabilidad laboral, pero para Gabriel era un recordatorio de su caída. Su presencia en la reunión fue casi invisible. Nadie lo consultó, nadie lo felicitó. Salió del edificio sin mirar a nadie, con el rostro rígido, y caminó hasta su coche con una calma forzada que apenas disimulaba la furia interior. Sabía que debía recuperar el organizaba documentos o revisaba las muestras de perfume, se sorprendía imaginando el futuro. No en grandes escenas ni ilusiones románticas, sino en detalles simples. Una cuna, una casa en calma, la posibilidad de criar a su hijo sin depender de nadie. Era un pensamiento que la asustaba y la reconfortaba al mismo tiempo. Amar y odiar a la misma persona se hubieran vuelto inseparables. Por la tarde, Irene volvió a visitar a Damián. Era una visita breve, sin intenciones ocultas. Habló con él sobre José, sobre la situación en la colonia, sobre cómo la verdad había afectado a todos. Damián la escuchó con atención, algo que no solía hacer. Ella tenía la sensación de haberse detenido. Recordó el rostro de Gabriel en la fábrica, la frialdad de sus ojos, y comprendió que ya no podía seguir justificando su manera de ser. A pesar del miedo, sabía que su decisión era irreversible. El hijo que esperaba sería su responsabilidad, su fuerza y también su prueba. No pensó en planes ni estrategias. Solo en lo que había perdido. El amanecer siguiente llegó con un aire denso, como si el silencio pesara más que de costumbre sobre la colonia. Los primeros en despertar fueron los obreros de la fábrica, que comenzaban sus turnos entre comentarios contenidos. Todos hablaban de la reunión con los americanos, de y silencios, y ahora que la verdad salía a la luz, el peso del pasado se hacía insoportable. Cristina intentó convencerlo de esperar, pero la decisión ya estaba tomada. Vestido con la ropa prestada que Irene le había llevado, salió del dispensario sin avisar a nadie. Damián estaba en su despacho, revisando informes.
La conversación entre ambos fue larga y contenida. No hubo gritos ni reproches, solo frases medidas, cargadas de un respeto que no siempre existió. Damián, con el rostro endurecido, escuchó más de lo que habló. José reconoció los errores del pasado, aceptó culpas que no eran solo suyas, y explicó que había cambiado en él. Parecía más liviano, como si hubiera dejado parte de su carga atrás. Irene sintió una emoción extraña. Por primera vez en mucho tiempo, las dos familias empezaban a moverse hacia algo parecido a la reconciliación. Mientras tanto, en casa de los Merino, Digna recibió la noticia con una mezcla de había dejado de hablar con Gabriel desde la confesión, y aunque sabía que él la observaba desde lejos, prefería no pensar en ello. En su interior se debatían dos sentimientos opuestos: el miedo a perderlo todo y la calma que sentía al imaginar una vida sin su sombra. A veces se sentaba en el banco del jardín con las manos sobre el vientre, con todos. Era evidente que algo lo corroía por dentro. Lo que nadie sabía, ni siquiera Begoña, era que Gabriel llevaba noches sin dormir, repasando cada conversación, cada gesto de los últimos meses, buscando una razón para no sentirse derrotado. Por la tarde, Irene pasó por la fábrica. Había ido a entregar unos documentos y, al salir, se cruzó con Gabriel. Él la saludó con una frialdad cortés. Ella notó de inmediato la tensión en su mirada, el cansancio en sus rasgos. Escritorio y repasó mentalmente los últimos días. Por primera vez reconoció que había ido demasiado lejos. Su ambición había traspasado la línea del orgullo y lo había convertido en un extraño para todos. Recordó las palabras de María, su advertencia de que el poder no podía llenar el vacío, y sintió una punzada de rabia al darse cuenta de que ella explicaciones, necesitaba tiempo para pensar. En el dispensario, Cristina y Luis compartían un momento de calma. José descansaba, y Luz, antes de irse, les había pedido que se ocuparan de él. Mientras preparaban el té, Luis habló del futuro, de la posibilidad de dejar la fábrica y empezar un proyecto.
había sentido alivio al escucharlo. Por primera vez en años, había percibido en otro una culpa semejante a la suya. Irene le había dicho alguna vez que la empatía no borraba el dolor, pero ayudaba a soportarlo. Esa noche, entendió el sentido de esas palabras. A la mañana siguiente, Gabriel recibió la noticia y comprendió que algo grave había sucedido. Intentó contactar con él, pero no obtuvo respuesta. Por precaución, pidió a Tasio que se encargara de la jornada. En el fondo, temía que Gabriel cometiera una imprudencia. Conocía bien ese tipo de silencios, los del orgullo herido que no sabe cómo recomponerse. Las calles vacías de la colonia. El viento agitaba su abrigo y sus pasos resonaban contra el empedrado. Cada esquina le recordaba algo que había perdido. No se detuvo hasta llegar a la puerta de la iglesia. Se quedó allí, de pie, mirando las luces que salían del interior. No entró, no buscaba redención, sino silencio. Y abrió las ventanas. Frente a ella, el paisaje parecía inmóvil, como si la naturaleza le ofreciera una tregua. Allí no había ruidos de fábrica ni murmullos de gente, solo el sonido del viento colándose entre los árboles, trayendo consigo la promesa de un día sin sobresaltos. Durante horas, permaneció pero la idea, en lugar de asustarla, le producía una calma inesperada. En la colonia, Luz mantenía el secreto de su paradero. No era mentira, pero tampoco la verdad completa. Había prometido no decir nada y lo cumplía. Solo Irene sabía que Begoña estaba fuera, y aunque se preocupaba por su estado, comprendía que ese pero la ausencia del otro no pasaba desapercibida. Los empleados trabajaban con una calma forzada, como si esperaran que algo grave sucediera en cualquier momento. Andrés, por su parte, se mostraba concentrado, aunque en el fondo lo inquietaba el silencio prolongado de su primo. Había intentado contactarlo sin éxito. Cada día que pasaba
de su ambición que, al perderla, no sabía quién era. Las paredes de su despacho seguían llenas de fotografías, premios y recuerdos de tiempos mejores, pero ahora le parecían ajenos. Una tarde, al cruzar el umbral de la iglesia, se sentó en el último banco. No rezó, ni encendió velas, simplemente observó el altar con una mezcla de respeto y extrañeza. El padre Agustín, que pasaba por allí, lo reconoció, pero no se acercó. Había aprendido que algunas personas no buscan Luis también pasaba tiempo allí, ayudando en lo que podía. Entre los tres se había formado una complicidad silenciosa. José observaba a su hija y comprendía, con una mezcla de orgullo y tristeza, que ya no era una niña. La veía fuerte, independiente, con una madurez que no había heredado de él sino de la vida misma. Reina. En las tardes, cuando el dispensario quedaba vacío, solían caminar juntos por el jardín. No necesitaban más que eso. La sensación de poder compartir el silencio sin sentirse incómodos. Irene volvió a visitar a Damián una tarde de lluvia. Había preparado una cesta con pan y frutas, una excusa más que un gesto. En la casa de campo, Begoña pasaba los días entre lectura y caminatas. A veces recibía cartas de Luz con noticias breves, escritas con cuidado para no inquietarla. Ninguna mencionaba a Gabriel. Esa omisión era, en sí misma, una forma de protección. Cada palabra hablaba de calma, de normalidad, de continuidad. El mismo, sino por la expresión. Ya no veía a la mujer temerosa que se dejaba arrastrar por las circunstancias. Había en su mirada una determinación serena, una madurez que solo se alcanza después de haber perdido mucho. Entendió que su vida no debía definirse por los hombres que la habían marcado, sino por las decisiones que aún podía. Gabriel, sentado, lo miraba sin decir palabra. Andrés habló con calma, evitando la confrontación. Le recordó que aún tenía un lugar, que la fábrica no podía sostenerse sobre el rencor. Gabriel no respondió, pero su mirada tenía una sombra de arrepentimiento. Esa noche, cuando Andrés se fue,
observaba el cielo nocturno. Había aprendido a no temer al silencio. Cada día que pasaba sin Gabriel era un paso más hacia la independencia emocional. Sabía que tarde o temprano tendría que regresar a la colonia, enfrentarse a su pasado, pero ahora lo haría desde otro lugar. Ya no era la mujer que callaba para evitar conflictos. Silencio, compartiendo una paz que creían perdida. En ese silencio, sin palabras ni promesas, empezó a gestarse algo parecido a la reconciliación. El regreso de Begoña a la colonia no fue anunciado. Nadie la esperaba, ni siquiera Luz, que esa mañana atendía el dispensario. Llegó en silencio, con una palabras largas, solo un intercambio de miradas que lo decía todo. Begoña agradeció en voz baja la discreción de los últimos días y aseguró que no se quedaría mucho tiempo sin volver a trabajar. Luz comprendió que el descanso había hecho su efecto. La mujer que regresaba no era la misma que se había marchado. Había en su presencia una fuerza nueva. Punto de quiebre y ahora se movía con una calma que parecía aprendida a la fuerza. Su rostro seguía cansado, pero había perdido el gesto de arrogancia que lo caracterizaba. Pasaron varias horas antes de que se cruzara con Begoña. El encuentro fue inevitable. Ocurrió en el pasillo que conectaba las oficinas. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. No se dijeron nada, pero ambos comprendieron que el silencio era más honesto que cualquier palabra. Begoña no bajó la mirada. Lo observó con respeto. Había menos tensión, más comprensión. José le hablaba con serenidad, sin insistir en los errores pasados. Cristina, por su parte, comenzaba a mirarlo con un respeto nuevo. Ya no era el hombre que la había abandonado, sino alguien que había aprendido a aceptar su culpa. Entre ambos empezaba a formarse una complicidad. Sensación que creía perdida desde hacía mucho. En casa de los de la reina, Irene había asumido un papel distinto. Ya no actuaba como mediadora entre las familias, sino como alguien que observa y elige cuándo intervenir. Su relación con Damián había cambiado de forma imperceptible. Compartían conversaciones cortas,
José. Fue una conversación simple, pero marcada por un respeto profundo. Andrés valoraba la serenidad de Irene, su forma de mantener la calma incluso en medio del caos. Ella, por su parte, veía en él la posibilidad de un futuro distinto para los de la reina. Sabía que había heredado el carácter impulsivo de su padre. Aún conservaban su olor. Cada detalle era un recordatorio de su ausencia. Por primera vez, no sintió rabia ni culpa. Solo un vacío inmenso, una aceptación que lo dejaba en paz. Había comprendido que el amor, cuando se pierde, no se reemplaza con poder ni con control. Simplemente se asume. Se quedó sentado le aseguró que no pretendía reabrir viejas heridas, solo continuar con su trabajo. Irene, al escucharla, comprendió que aquella mujer había encontrado su propio equilibrio. No necesitaba protección ni aprobación, solo la posibilidad de seguir adelante sin interferencias. En la fábrica, Andrés anunció un pequeño acto en que no podía retroceder, pero al menos podía dejar de destruir. Cuando el acto terminó, se acercó a Andrés y le tendió la mano. Fue un gesto breve, sin discursos ni explicaciones, pero suficiente para que todos comprendieran que el ciclo de hostilidad llegaba a su fin. Andrés aceptó el gesto sin palabras, consciente ya no era una condena, sino un descanso. En la casa de Begoña, la chimenea seguía encendida. Se sentó frente al fuego con las manos sobre el vientre, sintiendo por primera vez que no necesitaba huir. El pasado quedaba atrás, y aunque el futuro seguía siendo incierto, ya no le tenía miedo. En ese momento, las rutinas recuperaron su curso, pero ya nada era igual. Los rostros reflejaban una serenidad distinta, la que suele llegar después de haber tocado fondo. Era como si cada habitante hubiera aprendido algo del caos reciente. Los obreros hablaban menos y trabajaban con más concentración. Los supervisores mostraban
sino por la capacidad de inspirar respeto sin miedo. Su liderazgo tranquilo comenzó a ser notado por todos. Irene lo observaba desde la distancia con una mezcla de orgullo y esperanza. En él veía la posibilidad de un futuro diferente para la familia de la reina, menos marcado por la ambición y más por la comprensión. Gabriel se mantenía al margen. Llegaba temprano, cumplía con sus tareas y se marchaba sin detenerse a conversar. Su silencio ya no era arrogante, sino resignado. Begoña, por su parte, se reintegró a la rutina con una serenidad admirable. No habló de su tiempo fuera ni de sus decisiones personales. Se concentró en su trabajo y en su bienestar, evitando los rumores y las miradas curiosas. La gente notaba un cambio en ella. Se movía con una calma que imponía respeto. Sus errores, pero también su esfuerzo por reparar el daño. Ese proceso interior la fortaleció más de lo que imaginaba. En su trabajo se mostraba más segura, más empática con los demás. Luis lo notaba y, aunque no lo decía, admiraba esa transformación. Entre ellos había nacido un afecto tranquilo, todavía indefinido. En su nueva forma de vivir. En su rostro se notaba la paz de quien ha dejado atrás la huida constante. Había comprendido que no siempre se necesita ser perdonado por completo para empezar de nuevo. A veces, basta con no volver a esconderse. Damián observaba todo desde la distancia. Su carácter seguía siendo fuerte, pero en los vergüenza. En la fábrica, los rumores sobre Begoña y su embarazo circulaban todavía, pero nadie se atrevía a cuestionarla abiertamente. Andrés, aunque no ignoraba la situación, decidió no intervenir. Sabía que lo que ella vivía era un asunto personal y que merecía respeto. Gabriel, el significado había cambiado. Caminó lentamente, respirando el aire fresco, y por un momento recordó los inicios de su relación, la ilusión que alguna vez existió antes de que el control y la desconfianza la destruyeran. No sintió nostalgia, sino alivio. Había aprendido que no todo lo que se rompe debe arreglarse, algunas cosas simplemente
ser un símbolo de dignidad y no de poder. Poco a poco, ese ideal comenzó a contagiar a los demás. Los empleados volvían a sentirse parte de algo más grande que una empresa. Esa transformación general se percibía incluso en los pequeños gestos. Las conversaciones eran más amables, las risas regresaban al comedor. Estaba despejado y el aire frío. Se quedó mirando las luces encendidas de las oficinas, sabiendo que pronto dejaría ese lugar. No lo hacía con tristeza, sino con una serenidad extraña. Había perdido muchas cosas, pero al menos había recuperado algo de sí mismo. Caminó despacio hasta la puerta principal y se detuvo unos segundos. Una mano sobre el vientre, y sintió que el futuro, aunque incierto, por primera vez no le provocaba miedo. Afuera, el viento soplaba suave, como si la colonia entera respirara en paz después de una tormenta demasiado larga. La mañana siguiente amaneció con una luz distinta, limpia, casi simbólica. El sol atravesaba gesto tenía el valor de un perdón. Damián salió temprano al jardín. Caminaba despacio, apoyando las manos en el respaldo del banco donde solía sentarse con Irene. Miró el horizonte, el mismo paisaje que durante años había observado con amargura, y por primera vez no sintió rencor. No podía cambiar el pasado ni devolver a su hijo, pero entendía que seguir castigando a los demás no lo devolvería a la vida. En ese pensamiento simple encontró una especie de paz. El peso que lo había acompañado el mismo aire, mirando el mismo paisaje. Entre ellos no había promesas, solo la certeza compartida de haber sobrevivido a la tormenta. En el dispensario, José doblaba cuidadosamente unas sábanas mientras Cristina preparaba café. Era un gesto rutinario, pero cargado de significado. Ambos sabían que su La relación con Cristina se había vuelto parte natural de su rutina. No necesitaban definirla ni precipitarla. A veces compartían caminatas al caer la tarde, otras veces hablaban sobre el futuro de la colonia. En cada conversación había respeto y una calidez que iba creciendo sin que ninguno lo forzara. Ambos sabían que los afectos verdaderos
Por primera vez desde que asumió el cargo, sintió que la fábrica no dependía de su apellido, sino de la confianza que había logrado inspirar. Gabriel ya no estaba, su ausencia se notaba solo en los detalles. El escritorio vacío, la silla apartada, los documentos archivados con una precisión que delataba su despedida. Nadie cumplía sus tareas y evitaba alimentar rumores. La gente comenzó a verla de otra manera. Ya no como la viuda del hijo de Damián ni como la mujer de Gabriel, sino como alguien que había sobrevivido al peso de las circunstancias. Su embarazo avanzaba sin complicaciones, y en cada gesto suyo se notaba una fuerza tranquila. Había sintió con una sonrisa serena. Había aprendido a aceptar la ayuda sin sentir que eso la debilitaba. La colonia entera parecía respirar con otro ritmo. Los conflictos no habían desaparecido, pero se habían transformado en aprendizajes. Digna, que solía caminar con la cabeza baja, ahora se detenía a conversar con los vecinos. En la de los de la reina, Damián cerró su despacho y miró el retrato de Jesús por última vez antes de apagar la lámpara. En el dispensario, Cristina cubrió a su padre con una manta mientras dormía. En casa de luz, las llamas de la chimenea proyectaban sombras suaves sobre las paredes.